van a contar que Diana murió en un accidente automovilístico. Es mentira. Si crees esa versión, vas a pasar el resto de tu vida sin entender qué le pasó realmente a la mujer más fotografiada del mundo. La verdad sobre Diana Spencer no está en ese túnel de París. Está en 15 años de silencio, dentro de los palacios más poderosos de la Tierra, y casi nadie la conoce. Existe una versión de Diana que el mundo conoce de memoria. La chica tímida de 19 años que apareció en los escalones de una guardería, con una falda que la luz del sol volvía transparente, sin que ella lo supiera, y que al día siguiente era portada de todos los periódicos del mundo. La novia de cuento que se casó con el príncipe heredero ante 750 millones de personas. La princesa que se arrodillaba junto a los enfermos de SIDA cuando nadie más se atrevía a tocarlos. La madre que llevaba a sus hijos a McDonald's y a parques de atracciones porque no quería que crecieran sin saber lo que era el mundo real. La mujer que abrazaba a los niños víctimas de las minas antipersona en Angola, que visitaba hospitales en secreto, que escribía cartas a mano a personas que nunca habría conocido de otra manera. Esa versión es real, pero es la versión que la institución necesitaba que existiera. Porque mientras Diana hacía todo eso, mientras el mundo la adoraba, y los fotógrafos la perseguían, y los titulares la llamaban la princesa del pueblo, dentro del Palacio de Buckingham ocurría algo completamente distinto. Diana era un activo, un producto, la cara más valiosa que la monarquía británica había tenido en décadas. Y como todo activo, su valor dependía de que siguiera funcionando, de que siguiera sonriendo, de que siguiera apareciendo en las fotografías correctas junto a las personas correctas. Lo que Diana sentía no era relevante para la institución. Lo que Diana necesitaba no era una prioridad para nadie, porque la firma, como ella misma llamaba a la monarquía, no funciona con emociones, funciona con protocolo, con imagen, con continuidad. Y Diana, con su carisma desbordante, con su capacidad de conectar con la gente de una manera que ningún Windsor había logrado en generaciones, era demasiado valiosa para dejarla ser simplemente una persona. Así que la convirtieron en un símbolo. Y los símbolos no tienen derecho a estar mal. Los símbolos no tienen derecho a llorar. Los símbolos no tienen derecho a pedir ayuda. Eso fue lo que le hicieron a Diana Spencer, y ella lo pagó con todo. Para entender lo que le ocurrió a Diana, hay que entender de dónde venía, no como dato biográfico, como contexto emocional. Porque el lugar del que vienes no solo define lo que tienes, define cómo reaccionas cuando el mundo te abandona. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Park House, Norfolk, hija del vizconde Althorp y de Frances Roche. Una familia aristocrática, con tierras, con título, con acceso a los círculos más altos de la sociedad británica. Desde fuera, parecía el escenario perfecto para una infancia privilegiada. Pero cuando Diana tenía 6 años, sus padres se separaron. Y esa separación no fue tranquila. Fue una batalla legal brutal en la que su madre, Frances, fue acusada de adulterio y perdió la custodia de sus hijos. Diana vio a su madre marcharse, la vio irse y no volver. Y creció con esa ausencia, con esa pregunta que ningún niño de 6 años debería tener que hacerse. ¿Por qué no fui suficiente para que se quedara? Su padre se volvió a casar. La nueva esposa, Rain, condesa de Dartmouth, no tenía una relación fácil con los hijos de Althorp. Diana la llamaba Rain de terror a sus espaldas. El hogar que debía ser refugio se convirtió en otro lugar donde Diana aprendió a no ocupar demasiado espacio, a no pedir demasiado, a no necesitar demasiado. Esa lógica la hizo extraordinariamente empática con los demás y la dejó completamente desprotegida cuando se trató de ella misma. Cuando conoció a Carlos en 1977, Diana tenía 16 años y él 29. La relación no comenzó de inmediato. Carlos estaba saliendo con su hermana mayor, Sara. Pero cuando la relación con Sara terminó, Carlos volvió a fijarse en Diana. Y la institución también. Diana era perfecta sobre el papel. Joven, virgen, un requisito que la prensa británica verificó con una crueldad que hoy resultaría impensable. Aristocrática, sin escándalos, sin pasado complicado.
Era exactamente lo que la firma necesitaba para el heredero al trono. Nadie le preguntó a Diana si estaba lista. Nadie le preguntó si lo amaba de verdad. Nadie le preguntó cómo se sentía. El compromiso se anunció en febrero de 1981. Diana tenía 19 años, y en las semanas que siguieron al anuncio, mientras el mundo celebraba el cuento de hadas, Diana comenzó a perder peso de forma alarmante. En los meses previos a la boda, perdió más de 7 kilos. Su vestido de novia tuvo que ser ajustado varias veces porque su cintura seguía reduciéndose. Eso no era estrés de novia. Era el inicio de la bulimia que la acompañaría durante más de una década. Y aquí está la primera grieta que nadie quiso ver. Diana lo contó ella misma en las grabaciones que hizo en secreto con el periodista Andrew Morton, grabaciones que se convirtieron en el libro Diana, su verdadera historia, publicado en 1992. Lo dijo con una claridad que todavía hoy resulta difícil de escuchar. La bulimia comenzó la semana después de que nos comprometimos. Carlos puso la mano en mi cintura y dijo, «Oh, un poco gordita aquí, ¿verdad?» Y eso fue todo. Eso fue suficiente. Una frase de la persona que se suponía que debía amarla. Y el cuerpo de Diana respondió como responden los cuerpos cuando la mente no tiene otro lugar donde poner el dolor. Pero lo que resulta más revelador no es que Carlos dijera eso. Lo que resulta más revelador es lo que ocurrió después. Nada. Nadie en el palacio intervino. Nadie en el entorno de Diana, ni médicos, ni asesores, ni miembros de la familia real, tomó medidas serias ante lo que era visible a simple vista. Porque Diana seguía apareciendo en los actos oficiales, seguía sonriendo en las fotografías, seguía siendo el activo más valioso de la monarquía. Y mientras el activo funcionara, nadie iba a hacer las preguntas difíciles. 29 de julio de 1981. La Catedral de San Pablo, Londres. Diana Frances Spencer camina hacia el altar con un vestido de seda y tafetán con una cola de 8 metros. Hay 3.500 personas dentro de la catedral. Hay 600.000 en las calles de Londres. Hay 750 millones frente a sus televisores en todo el mundo. Es la boda más vista de la historia de la humanidad hasta ese momento. Y Diana, con 20 años recién cumplidos, camina hacia ese altar con una sonrisa que el mundo interpreta como felicidad. Pero hay algo que las cámaras no capturaron. La noche anterior a la boda, Diana lloró durante horas en sus habitaciones del palacio de Clarence House. Sus damas de honor lo sabían. Su hermana Sara lo sabía. Todos lo sabían. Y nadie hizo nada. Porque la boda no podía cancelarse. Porque 750 millones de personas estaban esperando. Porque la firma había invertido demasiado en ese día para que los sentimientos de una chica de 20 años lo detuvieran. Ese mismo año, Diana intentó quitarse la vida por primera vez. No una vez, varias veces. Lo contó ella misma con esa honestidad que la hacía tan diferente a todo lo que la rodeaba. Nadie me ayudó. Pensaban que estaba buscando atención, que era inestable, que era un problema. El mundo que la adoraba no sabía nada de esto, porque la imagen que la institución proyectaba era impecable. Y esa distancia entre la imagen y la realidad es exactamente lo que este video existe para contar. Hay un documento que cambió todo. No es un expediente judicial, no es un informe de inteligencia, es una cinta de casete. En realidad, son varias, grabadas en secreto entre 1991 y 1992, en las que Diana habla durante horas con el periodista Andrew Morton sobre su vida dentro de la monarquía. Diana grabó esas cintas sabiendo que podían destruirla. Las grabó de todas formas, porque había llegado a un punto en el que el silencio le resultaba más peligroso que la verdad. En esas grabaciones, Diana habla de la bulimia con una precisión clínica que resulta devastadora. Habla de cómo se encerraba en el baño después de cada comida oficial, de cómo nadie en el palacio preguntaba, de cómo los médicos de la Casa Real la veían regularmente y ninguno abordó el problema de frente durante años, de cómo ella misma pedía ayuda de formas que el sistema no estaba equipado para reconocer. Habla de los intentos de suicidio. 5, según sus propias palabras. El primero, antes de que William naciera, se lanzó por una escalera. Carlos, según ella,
no reaccionó con alarma, reaccionó con irritación. Habla de Camilla Parker Bowles, no con odio, con una tristeza que resulta más difícil de escuchar que el odio. Diana sabía de la relación desde el principio. Lo supo en la luna de miel, cuando encontró una pulsera que Carlos había encargado para Camilla. Lo supo cuando escuchó una conversación telefónica que no debía escuchar. Lo supo cuando Carlos, en una entrevista televisiva en 1994, admitió públicamente la infidelidad ante millones de personas. Pero lo que Diana describe en esas cintas no es solo la traición de un marido, es el abandono sistemático de una institución entera. Cuando Diana buscó apoyo psicológico, la Casa Real lo interpretó como inestabilidad. Cuando Diana habló con la prensa, la Casa Real lo interpretó como traición. Cuando Diana desarrolló su propio perfil público independiente, sus visitas a hospitales, su trabajo con enfermos de SIDA, su campaña contra las minas antipersona, la Casa Real lo interpretó como una amenaza, porque Diana estaba haciendo algo que ningún miembro de la familia real había hecho antes. Estaba siendo más popular que la institución misma, y eso era inaceptable. En 1995, Diana concedió la entrevista más vista de la historia de la televisión británica, el programa Panorama de la BBC. Martin Bashir al otro lado de la cámara. Diana, sin joyas, con un maquillaje deliberadamente sencillo, mirando a la cámara con una calma que costaba años de dolor aprender. Dijo cosas que nadie había dicho nunca desde dentro de la monarquía. Dijo que había 3 personas en su matrimonio. Dijo que la institución la había tratado como un problema a eliminar. Dijo que quería ser reina de los corazones de la gente, no reina de Inglaterra. Dijo que dudaba de que Carlos pudiera ser rey. Esa última frase fue la que selló su destino dentro de la firma. 3 semanas después de la entrevista, la reina Isabel II le escribió una carta a Carlos y a Diana. No era una carta de preocupación, era una orden. El divorcio debía procederse lo antes posible. Diana fue despojada del título de Su Alteza Real. Perdió el acceso a los recursos de la Casa Real. Perdió la protección oficial. Perdió el estatus que, durante 15 años, había sido tanto su prisión como su escudo. Y aquí es donde la narrativa oficial siempre comete el mismo error. Siempre presenta ese momento como una liberación. Diana libre, por fin, de la monarquía. Diana construyendo su propia vida. Diana feliz. Pero eso no es lo que pasó. Lo que pasó es que una mujer que llevaba 15 años siendo protegida, aunque fuera de forma tóxica, por el aparato más poderoso del Reino Unido, fue dejada sola de repente, sin seguridad adecuada, sin estructura institucional, sin el equipo de personas que, aunque nunca la cuidaron de verdad, al menos gestionaban su entorno. Y en ese vacío, Diana tomó decisiones que la exponían, relaciones que la exponían, viajes que la exponían. El verano de 1997, Diana estaba en el yate de Mohammed Al-Fayed con su hijo Dodi. Las fotografías de ese verano dieron la vuelta al mundo. La prensa especulaba con un compromiso, con un embarazo, con una nueva vida. Lo que nadie sabía, o nadie quiso saber, es que Diana había enviado una carta a su abogado pocas semanas antes de morir. Una carta en la que escribía que temía por su vida, que creía que alguien estaba planeando un accidente de coche para eliminarla. Esa carta existe, está documentada y fue ignorada. Detente un momento y piensa en esto con frialdad. Diana Spencer fue identificada con problemas serios de salud mental, bulimia, depresión, intentos de suicidio, desde antes de casarse, en 1981. Murió en 1997. Esos son 16 años. 16 años en los que estuvo rodeada de médicos de la Casa Real, de asesores, de personal de palacio, de miembros de la familia real, de un aparato institucional con recursos ilimitados. Y en 16 años, nadie construyó un sistema real de apoyo para ella. ¿Cuántas personas sabían que Diana estaba mal y eligieron no actuar? ¿Cuántos médicos vieron los síntomas de la bulimia y miraron para otro lado porque era más conveniente no documentarlo? ¿Cuántos asesores sabían de los intentos de suicidio y los clasificaron como episodios de inestabilidad para proteger la imagen de la institución? ¿Cuántos miembros de la familia real escucharon a Diana pedir ayuda y respondieron con silencio administrativo? Y la pregunta más incómoda de todas, ¿cuántos de nosotros, como audiencia,
Como consumidores de su imagen durante décadas, fuimos parte de ese sistema sin saberlo. Porque cada vez que comprábamos una revista con Diana en la portada, cada vez que seguíamos su historia como si fuera un cuento de hadas, cada vez que la queríamos perfecta y sonriente y disponible, éramos parte de la máquina que la consumía. La misma máquina que la persiguió literalmente hasta la muerte. Porque los paparazzi que la seguían por el túnel del Pont del Alma, esa noche de agosto, no estaban ahí por casualidad. Estaban ahí porque había un mercado. Y ese mercado éramos nosotros. Esa es la verdad que nadie quiere contar, porque implica mirarse al espejo. En los últimos meses de su vida, Diana Spencer era, sobre el papel, una mujer libre, libre de la monarquía, libre del matrimonio que la había destruido, libre para construir la vida que quería. Así lo presentaban los medios, así lo celebraban los titulares. Diana renacida, Diana empoderada, Diana feliz. Pero hay algo que los titulares no contaban. Diana había perdido su escolta de seguridad oficial cuando perdió el título de Su Alteza Real. El gobierno británico y la Casa Real argumentaron que ya no era miembro activo de la familia real y que por tanto no correspondía financiar su protección. Diana podía contratar seguridad privada, y lo hacía, pero no era lo mismo. No tenía el nivel de coordinación, de inteligencia, de recursos que la protección oficial implicaba. Una mujer que había recibido amenazas documentadas. Una mujer que había escrito a su abogado temiendo por su vida. Una mujer que era la persona más fotografiada del planeta. Esa mujer fue dejada sin protección adecuada, y nadie lo cuestionó públicamente en ese momento. Porque la narrativa oficial era que Diana estaba bien, que estaba mejor que nunca, que el divorcio había sido lo mejor para todos. El 30 de agosto de 1997, Diana y Dodi Al-Fayed llegaron a París desde Cerdeña. Se alojaron en el Hotel Ritz, propiedad del padre de Dodi. Esa noche, intentaron salir del hotel sin ser detectados por la prensa. El plan falló. Los paparazzi los esperaban en la entrada principal. Decidieron salir por la entrada trasera, en un Mercedes con un conductor, Henry Paul, que esa noche tenía en sangre una concentración de alcohol 3 veces superior al límite legal, además de medicación antidepresiva y ansiolítica. Un conductor que no era el habitual de Diana, un conductor cuya idoneidad para esa noche ha sido cuestionada en múltiples investigaciones. ¿Quién tomó la decisión de que Henry Paul condujera esa noche? ¿Quién sabía cuál era su estado? Esas preguntas tienen respuestas parciales, tienen investigaciones, tienen veredictos oficiales que concluyen que fue un accidente, pero también tienen inconsistencias que los propios investigadores han reconocido, testimonios contradictorios y una carta escrita por Diana que predijo exactamente lo que ocurrió. Lo que sí es un hecho, documentado y verificable, es esto. Diana Spencer pasó los últimos años de su vida pidiendo ayuda de formas distintas, a través de entrevistas, a través de libros, a través de cartas, a través de su trabajo público, que era también una forma de decirle al mundo: miradme, estoy aquí, existo más allá de la imagen que construyeron de mí. Y el mundo la miraba, pero nadie la veía, nadie le preguntaba cómo estaba de verdad. Nadie se sentaba con ella, sin cámaras, sin protocolo, sin agenda institucional, y le decía: Diana, ¿qué necesitas? Ni la institución que se benefició de ella durante 15 años, ni los medios que construyeron su imagen y la destruyeron con la misma facilidad, ni los millones de personas que la amaban desde la distancia segura de una pantalla o una portada de revista. El mundo entero la amaba, nadie la cuidó. Hay una fotografía de Diana que muy poca gente recuerda. No es la del vestido de novia, no es la de Angola arrodillada junto a un niño víctima de las minas, no es la de la entrevista de Panorama con los ojos oscuros y la mirada directa a cámara. Es una fotografía de una niña de 6 años en el jardín de Park House, Norfolk. Una niña con el pelo rubio cortado a tazón y una expresión que no es exactamente tristeza, pero tampoco es alegría. Es la expresión de alguien que ya ha aprendido a no pedir demasiado. Esa niña solo quería que alguien le preguntara cómo estaba. No quería ser princesa, no quería ser símbolo, no quería ser el activo más valioso de una institución que nunca la trató como una persona. Quería que alguien la viera. Y el mundo tomó esa necesidad tan humana, tan universal,
tan comprensible. La convirtió en espectáculo, la monetizó, la mitificó, la persiguió literalmente hasta la muerte. Y cuando ya no quedaba nada que perseguir, la llamó tragedia inevitable. No fue inevitable, fue el resultado de decisiones, de omisiones, de una institución que puso la imagen por encima del ser humano, de una industria mediática que puso la portada por encima de la dignidad, de una cultura que prefiere el cuento de hadas al ser humano que hay detrás. El mismo mundo que la amaba fue el que no la cuidó. Y la pregunta que queda, la que no tiene respuesta fácil, la que cada uno tiene que responder en silencio, es esta. La próxima vez que alguien viva para los demás, ¿quién va a preguntarle cómo está ella?